Las declaraciones del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, diciendo que las Fuerzas Armadas son el único freno para instituciones antidemocráticas como el PIT-CNT, han despertado críticas desde varios sectores y una aclaración de parte del militar retirado. Estas críticas ya recibieron la respuesta de Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, quien publicó en las redes que los herederos de Latorre, de los Latorre, los Terra, del aberrante Goyo Álvarez, nos hablan de democracia. Nadie le va a dar lecciones de democracia al movimiento sindical que la defendió con su vida, dijo Abdala, y Manini en los últimos minutos relativizó sus dichos y dijo que solo una parte del movimiento sindical es antidemocrático. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 26 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Viento soplando del sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 y una máxima anunciada por Inumet de 30 grados. Viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de la Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Luis Bonavita entre Pablo Galarza y 26 de marzo y carga y descarga hasta las 5 de la tarde. En Luis Piera entre Yaro y Horacio Abadí hasta las 19 va a estar trabajando una grúa. En Salterán entre Ana Monterroso y Rivera hay trabajo de hormigonado hasta las 19 horas. Y en Daniel Muñoz de Democracia, Joaquín Requena, va a haber un corso, así que atentos a esos puntos de la capital. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El fiscal de homicidios de primer turno, Carlos Negro, dijo que la violencia va a seguir o incluso aumentar y que no nos han funcionado la aplicación de mano dura ni el aumento de penas para reducirla. El magistrado remarcó que las investigaciones muestran que la mayoría de los homicidios no tienen correspondencia directa con las drogas. El precio de las naftas y el gasoil aumentan 1 peso por litro a partir de la medianoche de hoy, mientras que el supergas subirá 4 pesos por kilo. El Poder Ejecutivo definió hoy el ajuste en base al informe de paridad de precios de la Ursea. Gobierno firmó acuerdo para explorar instalación de plantas de hidrógeno verde en Paysandú, que significaría la mayor inversión de la historia. Nacional le ganó 2-0 a Academia Puerto Cabello de Venezuela en el Gran Parque Central y de esa forma pasó a la tercera fase de la Copa Libertadores. El miércoles próximo viaja a Bolivia para medirse ante el Always Ready. Noticia muy importante, el Poder Ejecutivo definió el ajuste del precio de los combustibles que va a configurar una suba de 1 peso de naftas y gasoil, más un aumento pronunciado en el supergas que va a determinar 4 pesos más por kilo. Uno de los principales insumos para esta suba es el informe de precios de paridad de importación elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la Ursea, basado en los valores del Golfo de México en Estados Unidos, que recomienda un aumento del 5% en las naftas y un incremento de más del 7,5% en el precio del gasoil. A esto se le adjunta el informe financiero mensual de ANCAP. El precio de venta al público de los combustibles se revisa mes a mes a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración y justamente entra en vigencia a partir de esta medianoche. Desde enero del 2019 el precio de la nafta Super 95, la Premium, ha subido casi un 38%, al tiempo que el gasoil experimentó una suba del 33%. La tarifa del kilo de Supergas en 2019 era de 46 pesos con 9. La diferencia mayor este mes se da en el precio del supergas, combustible de principal consumo entre las familias de menores recursos. Que la variación se haga lejos del periodo pico de consumo en el invierno puede explicar que esta variación sea tan pronunciada. Otros temas, todo indica que los niveles de violencia van a seguir o incluso aumentar, según el fiscal de homicidios de primer turno, el doctor Carlos Negro, quien dijo que no han funcionado en el país recetas de otros países ni la aplicación de mano dura o aumento de penas para reducirla. Respaldado en investigaciones científicas, Negro dijo que la mayoría de los homicidios no tienen correspondencia directa con las drogas. Rivera debería tener mucho menos homicidios que Montevideo, porque sin lugar a dudas Montevideo tiene un mercado de ilícito de drogas muchísimo más grande que Rivera, hasta por motivos demográficos. Pero no es así, y Rivera tiene tanto o más homicidios que Montevideo en términos relativos. Entonces vale decir,
¿Hay una correspondencia directa entre el tráfico de drogas y los homicidios? No. ¿Hay incidencia? Sí, claro. Negro dijo que la violencia no pasa solo en algunos sectores socioeconómicos y cuando está instalada en el país es muy difícil de extirpar y tiende a reproducirse. Avisorar que los homicidios van a bajar por algunas medidas mágicas de la noche a la mañana o en el mediano o corto plazo, eso no va a suceder. No hay nada que indique que ello va a suceder. Hay que tener una mirada mucho más largoplacista y crear políticas públicas generadas en evidencia y no en sentido común, no en cuestiones a veces hasta subjetivas o de mano dura o de recetas importadas de El Salvador. Todo indica que los niveles de violencia van a seguir ocurriendo por lo menos en el mismo nivel o más. Ante los recientes hechos de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha manifestado la necesidad urgente de implementar políticas públicas enfocadas en la seguridad y los derechos. Desde Flaxo señalan que estas acciones deben garantizar que el Estado cumpla con su responsabilidad en la protección y el acceso a los derechos, articulando con diversas instituciones estatales competentes. Por los últimos hechos nos ha de alguna manera como sociedad estallado en la cara, ¿no? Y creo que lo que está sucediendo es que cuando suceden estos hechos nos damos cuenta de la escasez de información que tenemos, la escasez de evidencia que hay para poder pensar políticas públicas, ¿no? Es decir, esto no es un tema solamente que le compete a las políticas de Estado o solamente que le compete a un sector de la sociedad. Es una responsabilidad compartida. La coordinadora del Programa de Infancia y Adolescencia de Flaxo manifestó preocupación por los hechos de violencia que surgen en las aulas educativas, no solo entre jóvenes, sino también de familias a docentes. Informó también que tienen una gran demanda por parte del personal de salud. Analizamos, buscamos evidencia y bueno, desde este lugar académico yo creo que es necesario llevarlo a agenda, ¿no? Entonces nosotros desde este lugar tratamos de analizar, generar espacios de estudio teórico también, de generación de evidencia y de análisis, ¿no? Y es un poco esa interdisciplinariedad que se da en los propios cursos, donde hay docentes, donde hay médicos, médicas, psicólogas, educadores sociales, donde traen cada uno de su realidad y también desde una perspectiva regional. Entonces, lo interesante es que la realidad que estamos viendo hoy en Uruguay ya se viene dando en otros países, como Colombia, México, o sea, hay un montón de países que ya vienen trabajando y desde políticas públicas, desde el análisis académico también. Entonces, tomar esa experiencia como también formas de dialogar y pensar nuestra propia realidad. Hace algunos minutos Guido Manini Ríos aclaró sus dichos sobre el PIT-CNT, dijo que fueron dichos en el marco de una actividad entre dirigentes de su partido. El senador cabildante agregó no creer que la central sindical tenga intención de avasallar la Constitución, pero agregó que está convencido que hay elementos en su interna que no tienen convicciones democráticas. Yo no creo que el PIT-CNT sea una institución que tenga la intención de avasallar la Constitución y las instituciones democráticas. Sí, estoy convencido que dentro del PIT-CNT hay elementos con pocas convicciones democráticas. Estoy convencido. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay elementos con pocas convicciones democráticas. Uno lo ve cuando justifican dictaduras del continente, lo ve en algunas actitudes, a veces patoteriles que han utilizado en algunas ocasiones para hacer respetar una decisión de un paro, etcétera, etcétera. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. El que lo niegue está actuando con hipocresía, sabe que eso es así, pero claramente no estoy diciendo que el PIT-CNT hoy sea una amenaza para la democracia. No lo estoy diciendo, si alguien lo interpretó así, no fue el espíritu de mis dichos. Sí estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no se pueden mal usar en cosas para las cuales no está previsto su empleo y sí tienen que ser una institución que en última instancia garantice el respeto al Estado de Derecho.
Vamos a la sede del PIT-CNT porque ante estas acusaciones tan graves y estas aclaraciones vamos a ver qué dice el presidente de la Central Obrero, Marcelo Abdala, que está allí con nuestra periodista Juliana Perdomo. Buen mediodía, Juliana, adelante, bienvenida. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para todos. Recién escuchábamos al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, porque continúa la polémica en torno a las declaraciones que recogió Búsqueda y estamos con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿fueron convincentes las aclaraciones que hizo ahora Manini Ríos? Bueno, muy buenos días. No, de ninguna manera. Nosotros estamos consternados porque el senador Manini lo que hace es una apología del golpe de Estado, una apología golpista. Y es absolutamente complejo porque, por un lado, el movimiento sindical tiene una acción apegada a las instituciones democráticas en defensa del trabajo, en defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de seguridad social, en defensa del salario y el desarrollo del país. Sin ir más lejos, nuestras diferencias con la reforma jubilatoria que él aprobó junto a la coalición de gobierno se están dilucidando en el caso nuestro a través de los mecanismos constitucionales de recolectar firmas para que el pueblo decida. Entonces es muy grave las palabras del senador. El movimiento sindical no tiene que mostrar cartas de fe democrática porque se ha jugado la vida en defensa de las instituciones para que en nuestro país haya una democracia profunda basada en la libertad de expresión, de organización, de pensamiento, de movilización pacífica y a su vez para que esa democracia sirva para mejorar la vida de la gente. Entonces yo creo que es tan grave lo que dice que requeriría que todo el sistema político, en particular sus socios de la coalición de gobierno, aclararan su posición al respecto de sus dichos, porque es una afrenta importante a los trabajadores que son la fuerza principal de la producción de la riqueza y del bienestar en la sociedad. Él argumentaba que hay elementos patoteros, y así lo definió dentro del sindicato, y que no reconocer ciertas dictaduras a nivel regional. ¿Tiene que salir a pedir disculpas públicamente? Yo pienso que sí, porque cuando aquí se desarrolló el golpe de Estado en el año 73, el movimiento obrero respondió de inmediato, no haciendo una declaración, desarrollando una huelga general en defensa de la democracia. Cuando estaba ilegalizada la CNT, miles de militantes del movimiento obrero pagaron un altísimo costo siendo clandestinos, presos, torturados, asesinados, desaparecidos, cuando no se vieron obligados a ir al exilio. ¿Cuál era el delito en ese momento? Repartir un volante para que la gente vote no, cuando la Constitución del 80, convocar al 1 de mayo, desarrollar movimientos que defendieran el trabajo y el salario de la gente. Entonces, me parece que es muy grave lo que él dice. Creo que después él intentó retroceder o enmendarlo, pero es para mí una cuestión que nos deja consternados. El movimiento sindical no es candidato a la elección y no tiene la culpa que le esté dando tal vez un poco mal en las encuestas al senador Manini. Eso lo tienen que dirimir en la justa y competencia en el sistema político. El movimiento obrero está en su labor, que es democrática, y creo que es muy peligrosa esa aseveración, porque entonces lo que hay que reflexionar es que las Fuerzas Armadas están para defender nuestra soberanía, el territorio nacional, la integridad del territorio nacional, o seguimos manejándonos con la doctrina de la seguridad nacional de que hay un enemigo interno en la sociedad. Obviamente que la sociedad está dividida en clases, hay distintos intereses, pero repito, el movimiento sindical no tiene que dar cartas de convicción democrática porque lo demuestra día a día. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Rosina, ahí teníamos la palabra del presidente del PIT-CNT a propósito de las declaraciones de Manini Ríos. Lo escuchábamos, quiere que se pida una disculpa pública por parte del cabildante. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Y el senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo que las declaraciones del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, son muy preocupantes, pero evitó hacer juicios de valor al respecto. Por su parte, Gandini señaló que se deberá sentarse a conversar con Manini Ríos, ya que su propuesta no plantea que los militares entren en combate con los narcotraficantes, sino que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en tareas de patrullaje. Nunca ha pasado un solo problema
Nunca. Yo lo que estoy diciendo es, démosle respaldo a las Fuerzas Armadas, legal, respaldo legal, para que puedan hacer patrullaje en los barrios más complicados, a solicitud del Ministerio del Interior, con autorización del Ministro de Defensa, con un viático, como cobran cuando hacen custodia perimetral de cárceles o como cobran cuando hacen tareas en frontera, para que puedan ayudar, ser auxiliares de la policía, dando presencia del Estado en las zonas más complicadas, nada más. Y como ya se hace, y a lo mejor no recuerda Manini, se hace desde que él era comandante jefe del Ejército, capaz que tenemos que conversar para entender bien lo que yo estoy planteando. No estoy planteando que los militares entren en combate con los narcotraficantes. Eso no les corresponde hacerlo, no se lo permite la Constitución, yo no lo planteo. Gandini dijo que comparte la idea de que la DEA vuelva a operar en nuestro país y criticó las declaraciones de Orsi, quien había señalado que no se debe endiosar a la agencia y se debe buscar apoyo regional. La DEA no es Dios, tampoco es el diablo, ¿no? Porque esté en los Estados Unidos. Creo que todos tenemos la idea de que hace una buena tarea. Una cosa no impide la otra. Puede haber apoyos en la región y puede estar la DEA, que tiene muchísima experiencia y conocimiento en la materia. No sé cuál es el problema de que esté la DEA. Creo que podría estar la DEA y podría estar otras policías que creo que ya están cooperando y actuando, la de Paraguay, la de Brasil, la de Argentina concretamente. Pero la DEA es una organización con muchos recursos y mucha tradición que podría estar ayudando. No sé por qué hay que echarlos del país. A esta hora la Intendencia de Montevideo está presentando el proyecto Campus Audiovisual y Parque Industrial. Es a implementarse aquí en el departamento de Montevideo. Allí en la Sala Ernesto de los Campos está nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía, Federico. Adelante, bienvenido. Y nosotros desde Montevideo... Buen mediodía, Rosina. Gracias. Acaba de comenzar, mientras ven a la Intendenta Carolina Cose. Agrego un poco de información a lo que ya dijiste. Será sobre la Ruta 102 en Zona América, es parte de un parque industrial y un campus audiovisual. La primera parte, la del campus audiovisual, consiste en 3 grandes estudios para la producción de servicios justamente audiovisuales, por ejemplo, para producciones de Amazon, Netflix, HBO y Disney. Hablamos de una inversión de $80 millones, 800 puestos de trabajo directo en un plan de 8 años, pero que se irá cumpliendo por etapas. Si te parece, Rosina, escuchamos, algunos detalles en voz de la Intendenta Carolina Cose. Desde medias de 0 hasta últimos valores de 12, 14 y 15. O medias rozando el 1,5 a medias que se aproximan a 6 producciones por año, ¿verdad? 6 locaciones por año. Locaciones, digámoslo. Esto para nosotros es muy importante resaltarlo porque decía que los rodajes publicitarios han tenido un vaivén, pero más o menos se han mantenido. Es muy importante para el trabajo en el Uruguay, pero significan, por lo que me informan los técnicos especializados, 3, 4 jornadas de rodaje. Sin embargo, los demás servicios que han tenido una relevancia notoria, una aparición prácticamente de la nada a un cierto régimen, tienen promedio una cantidad de rodajes por producción de 5 o 6 semanas. Y eso tiene un impacto directo en el trabajo y en el movimiento que genera, el movimiento económico que genera en toda la ciudad y en la zona circundante. Tironea hacia arriba una gran cantidad de oficios y de trabajos. Así que para nosotros, desde la Comisión de Inversiones y en sintonía con las demás áreas de la Intendencia, el haber trabajado esta iniciativa y el haber recibido ya una propuesta concreta es una gran alegría. Le voy a dar la palabra a Pablo Ferreri para que nos permita, digamos, recorrer el camino y recorrer la descripción del parque industrial y del campus audiovisual. Muy bien, estábamos viendo allí la presentación de ese proyecto de campus audiovisual cuyo desarrollo vamos a tener en detalle a las 19 horas en nuestra edición central. Otros temas, aumentó 0,8% el desempleo en enero, esto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el total país
La tasa de desempleo del primer mes del año fue de 8,6%. Además, la tasa de actividad se situó en 64,3% y la tasa de empleo 58,8%. La comparación Montevideo Interior exhibe 0,4% más de actividad en la capital y 1,8% más de empleo en Montevideo. En cuanto al desempleo, la relación se invierte y el interior supera a Montevideo por 2,1%. Por último, el no registro a la seguridad social de las personas ocupadas disminuyó 0,2% y se ubicó en 22,4%. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. De MB Noticias, continuamos con información con 26 grados a esta hora aquí en la capital. El PIT-CNT decidió realizar un paro general de 24 horas el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Este año la consigna es ni un derecho menos, basta de retrocesos. La convocatoria es para concentrarse a las 16 horas de ese viernes en la Plaza Independencia con todas las organizaciones sociales que están coordinando la marcha, como la FEU, FUCBA, MISU y la Coordinadora de Ollas Populares, entre otras. La marcha se va a realizar desde las 18 horas por la avenida 18 de Julio. Se votó un paro el 8 de marzo de 24 horas, un paro general de 24 horas, con la consigna ni un derecho menos, basta de retrocesos. Como mujeres trabajadoras reivindicamos el lugar, la posición de las mujeres que tenemos no solo en el mercado laboral, sino que también en todo lo que enmarca la sociedad, o sea, como por ejemplo, trabajo no remunerado. Hemos visto también un retroceso de nuestros derechos, pero además un retroceso en cuanto a las políticas públicas que nos, por decirlo de alguna forma, nos ayudan a alivianar la carga que tenemos las mujeres día a día, porque como bien sabemos, nosotras tenemos más carga mental y más carga de trabajo no remunerado en nuestras vidas que lo tienen los varones. Nacional venció anoche a Academia Puerto Cabello 2-0, esta vez en el Gran Parque Central. Los goles tricolores fueron de Rubén Bentancur a los 59 y de Gonzalo Carneiro a los 89 minutos. Con este triunfo se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Ahora se va a medir con Always Ready de Bolivia. El partido de ida será el miércoles próximo en el estadio, en el Alto, a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar. El cierre de la serie va a ser en el Parque Central. Más de 100 personas que esperaban ayuda alimentaria murieron y 760 resultaron heridas, esto al recibir disparos de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza este jueves, al tiempo que el gobierno de Israel argumentó que sus soldados se defendieron de un intento de saqueo que ponía en riesgo sus vidas. Según la cadena catarí Al Jazeera, los ciudadanos se habían congregado cerca de la rotonda de Al-Nabulsi en Gaza para esperar los camiones con ayuda humanitaria en medio de una desesperante situación de hambruna que vive más de 1 millón de personas en el enclave, pero fueron atacados por el ejército israelí. Los informes sostienen que luego de abrir fuego, los tanques israelíes avanzaron y atropellaron a muchos de los cadáveres y heridos, algunos de los cuales fueron transportados a hospitales en camiones, ya que las ambulancias no podían llegar a la zona porque las carreteras estaban totalmente destruidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina calificó el hecho como una atroz masacre y pidió un alto el fuego inmediato como única forma de proteger a los civiles, afirmando que esto es parte integral de la guerra de exterminio masivo de los palestinos por parte de Tel Aviv. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que las personas resultaron heridas como resultado de empujones y pisoteos al intentar rodear los camiones y por saquear los suministros que se entregaban. Una fuente militar informó a The Times of Israel que parte de la multitud comenzó a avanzar hacia las fuerzas israelíes que coordinaban la entrada de los vehículos de ayuda de una manera que puso en peligro a las tropas que debieron abrir fuego contra la gente. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central o mañana a las 8 de la mañana la primera edición de MB Noticias. Que pasen bien.